el INTA realizó una capacitación virtual sobre fertilización. Uno de los disertantes fue el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris, que destacó la importancia de cuidar el nitrógeno. Me toca a mí de expresar y explayarme sobre las buenas prácticas de fertilización para reducir las pérdidas de nitrógeno, un elemento tan esencial para nuestro sistema. Y podemos comenzar esta pregunta diciendo o planteando si el nitrógeno es bueno o malo, ¿no es cierto? Que es uno de los grandes dilemas que podemos llegar a tener y que va a tener una imagen, una postura muy distinta según desde el lugar que nos toque, ¿no es cierto? Para este hombre, digamos que en África está tratando de producir ese maíz para su subsistencia, para el ganado, sin lugar a dudas, el fertilizante que pone, incluso con el agua, digamos, con una regadera, regando el cultivo, es una herramienta insustituible para tratar de aumentar la productividad en esos suelos tropicales que son tan de baja fertilidad. O ahora, alguien, digamos, que esté viviendo en la cuenca del Mississippi, si bien digamos, va a pensar, el nitrógeno ha sido una base fundamental, digamos, para la economía de esa nación y para la economía, digamos, de los sistemas donde él trabaja, pero sin lugar a duda que el impacto ambiental, la contaminación de, digamos, la cuenca del río va a pesar para que tenga una imagen un poco diferente. Lo que no cabe duda es que es algo fundamental, ¿no es cierto? Que ha cambiado nuestras vidas para siempre. En el 2000, hacia el año 2000, se presentó, y luego una revisión realizada en el 2008, se presentaron algunos trabajos que a los 100 años del descubrimiento del proceso de síntesis de amonio por parte de Haber y Bosch, hacían una revisión del impacto que había tenido, digamos, en la vida de las personas sobre la Tierra, del descubrimiento de la síntesis de amonio. Ese proceso, digamos, se dio en varios pasos, donde digamos, los primeros documentos acerca de precisamente del descubrimiento de la síntesis datan de 1902, luego fue patentado el proceso y sus autores en 1913 y 1931 recibieron el Premio Nobel de Química por el impacto, ¿no es cierto?, que tenía precisamente este descubrimiento. Como consecuencia, y como podemos ver en este gráfico, billones de personas pudieron alimentarse adecuadamente, pero también hubieron un impacto en el sentido de muchas muertes en los conflictos bélicos y sobre todo el ciclo biogeoquímico y los flujos de nitrógeno cambiaron para siempre. En este gráfico que tenemos a la derecha se ve cómo la población actual, que es de casi 7.000 millones de personas, si no hubiese existido el proceso de Haber-Bosch, por la producción de proteínas que habría actualmente serían aproximadamente la mitad, porque no habría precisamente nitrógeno o proteínas para poder alimentarlas. Que aproximadamente de las proteínas que se consumen, por ejemplo, a través de la carne, un 40% son derivadas del uso de fertilizantes. Y mucho menos carne, por ejemplo, se podría producir actualmente si no hubiese la posibilidad de suplementar nuestros sistemas con nitrógeno. Por supuesto que los inputs, o sea, los usos de nitrógeno y las cantidades utilizadas a lo largo del pasado siglo y del presente también han ido aumentando. O sea, la aparición de este proceso de síntesis de amoníaco fue algo disruptivo, ¿no es cierto? Y dio paso a un proceso de intensificación que ya, digamos, nunca más paró a lo largo del tiempo. Bueno, este es un trabajo presentado hace también algún tiempo atrás por Elena Rimsky-Korsakov, ¿no es cierto?, donde ella muestra los posibles destinos del nitrógeno en función de diferentes dosis aplicadas a un cultivo de maíz. Y todas las particiones, ya sea el nitrógeno que se encuentra en la biomasa de los residuos, aquel, digamos, que va a parar al grano, el que termina siendo estabilizado en la materia orgánica del suelo, o el que va a salir en forma de lixiviación o volatilización, cuanto más grande es la dosis aplicada, mayores, ¿no es cierto?, van a estar recargados cada uno de estos componentes. Y esto tiene que ver con que el nitrógeno tiene un ciclo muy abierto, ¿no es cierto?, en donde conviven componentes sedimentarios con, ¿no es cierto?, también una parte gaseosa, atmosférica, ¿no es cierto?, que está
en permanente interrelación. Entonces, cuanto mayores sean las dosis aplicadas, mayores posibilidades vamos a tener de crecimiento de nuestros cultivos, pero también de pérdida, que es nuestro objetivo mitigar. Entonces, a partir de eso, ¿no es cierto? De eso nos podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, sabemos que la mayor parte del nitrógeno lixiviado proviene del barbecho previo, ¿eh? Entonces tenemos que tratar de capturar ese nitrógeno cuando está sin cultivo para que no se nos vaya del sistema. Y podemos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la fuente de nitrógeno que usamos tiene relevancia? ¿Las condiciones ambientales modifican el riesgo de pérdidas? ¿Podemos incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno manejando el momento de aplicación? Y en definitiva, ¿cómo podemos conjugar factores de clima, de suelo y de manejo para tratar de mejorar la captura de nitrógeno? Y es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de esta charla. Si nosotros miramos de una manera muy simplificada, ¿no es cierto?, el ciclo de nitrógeno, vamos a ver que podemos llegar a tener pérdidas por lixiviación, que es una pérdida en forma de nitratos hacia capas profundas y que se da fundamentalmente cuando tenemos ciclos húmedos o lluvias copiosas. También podemos tener pérdidas por denitrificación, que son pérdidas ya en forma gaseosa hacia el ambiente, a partir de nitratos, y que se dan fundamentalmente cuando en los suelos tenemos condiciones reductoras. Eso se da, por ejemplo, en inviernos, con bajas temperaturas, cuando tenemos saturación de los suelos, por un otoño muy excesivamente húmedo, o las napas altas cuando comenzamos un cultivo de invierno. Entonces, por ejemplo, es más fácil verlo en regiones como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en trigo, ¿no es cierto?, donde tenemos a veces lluvias de invierno o días de temporales y mucha humedad relativa.